Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos días Señor, este tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras de sabiduría, palabras que nos traen sanidad, paz interior y que nos ayudan a conocer el propósito de nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y hoy quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo y a todos aquellos que nos están escuchando. Quiero invitarles a que escuchen atentamente este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta, a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias, que son muy valiosas para nosotros, y en su momento pues vamos a estar respondiendo a todas esas preguntas que cada uno nos hace. De antemano quiero bendecir y quiero dar gracias a todos los que nos han dejado pues sus comentarios, porque nos han escuchado, y a todos los que nos han dado me gusta, y a todos también los que se han vinculado de alguna manera con sus donaciones. Y pues si usted quiere ayudarnos con alguna donación, puede dar clic en el link que aparece en la cajita de comentarios o ponerse en contacto con nosotros con nuestros correos electrónicos. Desde la Iglesia Iré, pues esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra cuenta del Homer, con la cuenta que hemos venido haciendo ya desde hace más de 4 semanas. El Señor nos ha mandado a que contáramos los días ahí en Levítico 23. El Señor nos dice explícitamente en Levítico 23:15, nos dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y este tiempo es el que se conoce como el conteo del Homer. ¿Y qué significa este tiempo? Bueno, o para qué se hace este tiempo. Mire, es un tiempo de meditación, es un tiempo donde meditamos acerca de nuestras vidas, es un tiempo donde meditamos acerca de nuestro crecimiento espiritual. Recuerde que se conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, y ese caminar que tuvieron hasta llegar al monte Sinaí, que es muy importante. En el monte Sinaí ellos recibieron la Torá, ellos recibieron los mandamientos, ellos se encontraron con Dios. El pueblo de Israel en ese trayecto vivió una serie de pruebas, vivió una serie de enseñanzas, vivió una serie de situaciones que los llevaron a crecer. Pero desafortunadamente muchos no llegaron a Sinaí. Muchos no llegaron, muchos no entendieron la importancia de llegar a encontrarse con Dios, la importancia de tener un encuentro y una revelación de la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones. También este tiempo del Homer pues se enmarca durante los días posteriores a la resurrección del Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo resucitó el día de las primicias, el día que se comienza a contar la cuenta del Homer. Entonces, durante esos, posterior a la resurrección, el Señor estuvo 40 días con los discípulos. Y esos 40 días que estuvo con los discípulos fueron 40 días de la cuenta del Homer. O sea, durante ese tiempo del conteo del Homer, el Señor Jesucristo estuvo dándoles a los discípulos una serie de enseñanzas, una serie de lecciones de fe, pero unas lecciones sobrenaturales,
unas lecciones donde pues ya hemos visto en días anteriores cómo los restauró, cómo los levantó, cómo se manifestó a ellos, cómo los volvió a ubicar y terminaron comprometidos. Entonces, la cuenta del Omer es un tiempo que nos ayuda, donde el Señor nos lleva a crecer, a meditar sobre la importancia de tener un crecimiento espiritual, sobre la importancia de tener un avance, de crecer en la palabra de Dios, de no quedarnos estancados mirando hacia el pasado, sino ir caminando hacia esa meta que es Shavuot, que es Pentecostés. Es el momento en que la palabra es revelada a nuestros corazones y aprendemos a vivir por principios y aprendemos a vivir en el Espíritu. Y hoy es el día 32 de nuestra cuenta del Omer. Repita conmigo, hoy es el día 32 de la cuenta del Omer. Y hemos venido estudiando entonces, hablando del crecimiento espiritual. Hemos venido estudiando este pasaje de Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice lo siguiente, pero bueno, empieza en el versículo 16. Quiero comenzar con el versículo 16 porque es importante el contexto. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces mire lo que dice. Empieza diciendo, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu, caminen guiados por el Espíritu. Ahora, aquí hace una diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Y nos dice que las obras de la carne tienen unos resultados. Y los nombra ahí en Gálatas 5:19. Pero también nos dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire lo que nos está diciendo. Nos está diciendo entonces que el resultado de vivir en el Espíritu es que aparecen en nuestras vidas una serie de manifestaciones, una serie de digámoslo así, de resultados, perdón por la redundancia, que nos ayudan a identificar nuestro nuevo estado. Vamos a decirlo de otra manera. Cuando una persona camina en el Espíritu, camina dependiendo del Espíritu y camina en las cosas espirituales, en la vida de la persona tienen que aparecer una serie deben aparecer una serie de características que nos ayudan a identificar que estamos andando en el Espíritu. ¿Cuáles son esas características? Bueno, ya lo dice aquí Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. El día de ayer estuvimos hablando del amor. Hoy vamos a hablar del gozo. Vamos a hablar del gozo como fruto. ¿Y qué tenemos que decir del gozo? Bueno, lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta, pues primero que es normal que los seres humanos nos alegremos cuando pasan cosas buenas. Es normal que cuando a ti te dan una buena noticia, te alegres. Es normal que nos alegremos cuando a alguna de las personas de nuestro entorno más cercano le va bien, tiene un triunfo, ha conseguido un objetivo. Es normal que nos alegremos cuando nos aumentan el sueldo, digamos, o el salario. Es normal que nos alegremos cuando tenemos un ascenso laboral. Es normal que el ser humano se alegre cuando se consigue algún tipo de logro o cuando alguno de nuestros familiares
consigue algún tipo de logro importante. Es normal que nos alegremos cuando en nuestro entorno familiar o cercano pues nace alguien, nace un bebé. Mire, es normal tener alegría en esos casos, porque es una reacción normal del ser humano. Es una reacción normal del ser humano. Y sí, deberíamos alegrarnos. Y ayer, pues, en la meditación que hacía Mercedes, pues nos decía que el amor no tiene envidia. Hay muchas personas que, que en lugar de alegrarse, pues les da envidia de la otra persona. Y eso no está bien. Eso no está bien. Ahora, la vida, tenemos que entender esto, y es que la vida está llena de momentos buenos, de momentos lindos, pero también de momentos no tan buenos. También hace parte de la vida que hayan momentos tristes, momentos amargos, momentos pues no tan buenos. Y entonces también hace parte de la vida que lleguen malas noticias, también hace parte de la vida pues que tengamos que enfrentarnos al duelo, a la muerte de un familiar, de una persona cercana a nosotros. También es parte de la vida que tengamos que enfrentarnos a situaciones difíciles, a la pérdida de un trabajo, por ejemplo, como les decía, a la pérdida de un ser querido, a una pérdida económica. Este tipo de cosas también hacen parte de la vida. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y a partir de ahí empieza diciendo que hay un tiempo para alegrarse, hay un tiempo para entristecerse, hay un tiempo bueno, hay tiempos para todo. Muchas personas en esos momentos, su reacción es que se resienten. En esos momentos de tristeza, de dolor, en esos momentos donde les llega esa mala noticia, pues muchas personas en esos momentos se resienten, se llenan de ira, lloran, se deprimen, maldicen. Bueno, aparece toda esta reacción. Ahora usted se preguntará, pero ¿a qué viene todo esto? Pues hoy vamos a hablar del gozo. ¿Qué es el gozo? Eso es una buena pregunta. Y hago esta introducción para que nos permita entender qué significa este punto del gozo. El gozo, según el diccionario, dice que es una profunda alegría espiritual producida por el Espíritu Santo en nuestras vidas o en la vida del hombre, del ser humano. Eso es el gozo. Ahora, es una alegría que no depende de la situación o el estado en que nos encontremos. Como volviendo a la introducción que les hacía hace un momento, pues es normal uno alegrarse con determinadas cosas buenas que a uno le pasen. Pero es que el gozo va más allá. El gozo es una alegría profunda, es una alegría que no se acaba, es una alegría que no depende de la situación o el estado en que nos encontremos. Es una alegría producida, es una alegría profunda producida por el Espíritu, como acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y vamos a mirar algunos pasajes que nos ilustran lo que significa esto. Y la Biblia pues nos ilustra y nos enseña acerca de lo que es el gozo. Y vamos al libro de Nehemías. El libro de Nehemías, capítulo 8. Y en este capítulo 8, pues aquí en el contexto se nos está hablando de la reconstrucción de Jerusalén. Recuerde que Jerusalén quedó arrasada, quedó destruida, quedó vaciada porque se llevaron a todo el mundo. Todo esto quedó abandonado. Y 70 años después, pues comienza el proceso de reconstrucción y el proceso de volver otra vez a la tierra por parte de los judíos que estaban exiliados. Ya miramos en nuestros devocionales anteriores
cómo ellos regresaron con el proyecto de reconstrucción. Primero reconstruyeron el templo, luego reconstruyeron las murallas y luego pues volvieron a reconstruir la vida. Y entonces, una vez que ya todo esto hubo terminado, todos estos procesos hubieron terminado, pues se reconstruye la vida espiritual. Y Esdras, el sacerdote, lee otra vez en público delante de todo el mundo la palabra de Dios, abre el rollo, abre los rollos y lee la palabra de Dios, y todo el mundo pues empezó a llorar, empezó como a sentir nostalgia. Y eso es lo que nos dice los versículos 9 y 10, Esdras 8, 9 y 10. Dice, y Nehemías 8, 9 y 10 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire lo que nos está diciendo aquí. Ellos estaban tristes, pero no tristes porque les hubiera pasado algo malo, no tristes porque estuvieran llorando alguna pena. No, ellos estaban tristes de todo lo que les pasó y de que una vez más el Señor volvía volvía a poner todo en su lugar. Y entonces el Señor, a través de Nehemías les dice y nos dice, no os entristezca, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es lo que el Señor nos dice. El Señor es la fuente de gozo. El Señor es la fuente de gozo. Vamos al Salmo 16. En el Salmo 16, el salmista nos dice lo siguiente. Salmo 16, 11 nos dice lo siguiente. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y de qué habla el salmista? Mire, si miramos un poquito antes, el versículo anterior, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mire, el Señor es la fuente de gozo. El Señor es la fuente de alegría eterna. Ahora, aquí el Señor nos está diciendo, una vez más, que el gozo es una alegría sobrenatural. El gozo es una alegría que viene del Espíritu de Dios, que es una alegría que viene como fruto de vivir en el Espíritu. Y el gozo no viene no viene motivado por alguna acción o por algo bueno que nos pasó, viene directamente del Espíritu. Ahora, ese estado resultado como algo bueno que nos pasa, pues eso es la alegría, simplemente. Es que nos alegra porque algo salió bien, porque cumplimos un objetivo, porque recibimos una buena noticia. Eso es alegría. Pero es que el gozo va más allá. El gozo es una alegría profunda. Es una alegría profunda. Es una alegría que viene como resultado de vivir en el Espíritu, como resultado de tener una convicción, de vivir en la presencia de Dios. Y lo que dice en este versículo 11 del Salmo 16, y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Esto es una cosa bien especial. Ahora, en Isaías 61:10 nos dice lo siguiente, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mire, si hay un motivo lo suficientemente grande para alegrarnos y para gozarnos por el resto de nuestras vidas, es la salvación que el Señor nos dio. Es entender de que éramos esclavos, de que
estábamos muertos, de que no éramos nada, de que estábamos en la inopia, digámoslo así. Pero el Señor nos rescató, nos levantó, pagó un precio por nosotros. Eso es lo que dice aquí, en gran manera. Mire lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué lo está diciendo aquí Isaías? Dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Sabe qué significa? Esto lo está profetizando Isaías. Pero si lo miramos desde nuestro punto de vista, que ya tenemos un caminar con Cristo, nos damos cuenta de que se está refiriendo a la obra que hizo Cristo en nuestras vidas. O sea que si usted está buscando un motivo para gozarse, pues aquí está, que el Señor a usted le dio salvación. Y esa es la noticia más grande, y más poderosa y más especial que hemos podido recibir. De hecho, la palabra evangelio es la buena noticia. Esto se lo describo de esta manera. Mire, hay buenas noticias. Sí, siempre. Hemos tenido y hemos recibido buenas noticias. Pero es que esta es la buena noticia con mayúscula. O sea, esta es la noticia que lo cambia todo. De hecho, cuando empezamos a estudiar los evangelios, que ya prontico vamos a empezar con nuestro estudio de la Biblia, vamos a retomar nuestro estudio, el Señor inicia el evangelio diciendo, les traigo una buena noticia. Eso es evangelio. Y por esa buena noticia, usted y yo nos tenemos que gozar. Por esa buena noticia, que el Señor a usted y a mí nos salvó, nos rescató, nos libró de la antigua manera de vivir, nos quitó el yugo de esclavitud, deshizo el acta de decretos que había en nuestra contra. Esa es la buena noticia por la que usted tiene que tener gozo todos los días. Ahí es lo que está diciendo Isaías 61:10. Mire, el Señor es la fuente del gozo. Y mientras nosotros estemos conectados, como nos dice el Salmo 16, tendremos esa plenitud de gozo. Ahora, como les decía, la vida tiene momentos buenos y momentos no tan buenos. ¿Qué pasa en los momentos no tan buenos? Bueno, en Habacuc capítulo 3, profeta Habacuc capítulo 3 nos dice lo siguiente. En el versículo 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Mire lo que está diciendo aquí Habacuc. Nos está hablando del gozo en medio de la prueba, del gozo en medio de la situación difícil. Porque como les digo, en la vida a veces llegan situaciones difíciles. Tanto seamos cristianos, creyentes, como si no, nos llegarán situaciones difíciles. Yo no les voy a decir mentiras. Yo no les voy a decir mentiras como que cuando usted es cristiano se le acabaron los momentos malos. No, porque tanto creamos en el Señor o no, vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de prueba. A lo mejor usted estará pasando por un momento difícil, siendo cristiano, siendo creyente, teniendo a Cristo en su corazón. Pero ¿sabe qué? Nos dice que con todo, nos dice aquí Habacuc 3:17, que aunque no haya nada, que aunque no hayan frutos, que aunque no hayan ovejas, que aunque no hayan ganados, que aunque no haya nada, dice en el versículo 18, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, cuando las situaciones están difíciles, ahí es cuando
tenemos que alabar al Señor. Cuando usted y yo tenemos que tomar esta decisión de alabar, de entrar en la presencia de Dios. Recuerde que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y el gozo no depende de alguna situación externa que haya en nuestra vida. El gozo viene del Espíritu. Y aún en los momentos difíciles tenemos que aprender a gozarnos. Tenemos que aprender a alegrarnos. Y es cuando más tenemos que alabar a Dios. Así que cuando usted viva una situación difícil, gócese en el Señor. Dice 1 de Pedro 4, del 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Dice el verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. También aquí tenemos que recordar lo que nos decía Habacuc al final. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor está con nosotros. Y tenemos que alegrarnos aun cuando las cosas aparentemente no estén bien. Cuando estemos viviendo esos malos momentos. Gócese y alégrese en el Señor. Ahora, usted me dirá, pero ¿cómo me voy a alegrar en el Señor? Mire, precisamente ahí donde está el secreto del gozo. Cuando nuestra vida está confiada en Cristo, confiada en el Señor, confiada en que Él es nuestra fortaleza, pues ahí es cuando viene el gozo a nuestras vidas. Ahí es cuando viene esa alegría inexplicable, esa alegría profunda, ese estado de estar alegres, de estar gozosos, aún cuando estemos viviendo una situación triste y una situación terrible en nuestras vidas. Si alguien nos da un ejemplo de todo esto, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la carta a los Filipenses, nos da el ejemplo máximo de gozo. ¿Y por qué es la carta a los Filipenses? Porque mire, esta carta es una de las cartas escritas desde la prisión. Pablo estaba en una prisión. Pablo estaba en cadenas. Pablo estaba en una mazmorra. Y recordemos que las prisiones de la antigüedad no eran como las prisiones de hoy en día, que, digamos así, tienen cierto grado de comodidad para que sus presos, pues, para que los presos o las personas que están allí internas, pues, tengan ese cierto grado de comodidad. Pero es que en la antigüedad, las celdas o las prisiones eran unas cosas terriblemente insalubres, digámoslo así. Eran mazmorras en huecos, húmedos, llenas de ratas, donde los presos pues tenían que hacer sus necesidades ahí mismo. O sea, una cosa bastante fea. Y en esa prisión estaba Pablo. Pablo estaba en una prisión. Y entonces uno espera que una persona desde la prisión esté triste, esté maldiciendo, esté en un estado deplorable. Pero ¿qué nos dice Pablo en Filipenses capítulo 3? Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y entonces aquí como que uno, el cerebro como que se pregunta, pero Pablo, en una prisión con estas características, nos está diciendo que nos gocemos. Claro, Pablo nos habla del gozo. Aquí en esta carta a los Filipenses, en medio de la prueba, en medio de la situación que estaba viviendo, en medio de su condena, Pablo les dice a los filipenses,
gozaos en el Señor. Gócense en el Señor. En medio de la prueba. Más adelante en el capítulo 4 nos dice lo siguiente. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo nos habla del gozo y nos da una lección bien grande. Y es que aún en medio de la peor prueba que usted esté sucediendo, que a usted le esté pasando, gócese en el Señor. Aprenda a gozarse, aprenda a alegrarse. También hay otra escena que no es la misma, quizá Pablo estaba en la misma prisión o en otra, pero en Filipos, en la ciudad de Filipos, Pablo estuvo en la cárcel, estuvo detenido por evangelizar, por compartir la palabra de Dios. Y eso es un hecho que lo encontramos en Hechos 16, por ahí. Y Pablo estuvo detenido junto con otros colaboradores. ¿Y qué hacían? A la medianoche nos dice la palabra de Dios que ellos estaban alegres, cantando, alabando al Señor. Y el Señor trajo una respuesta. En medio de la prisión, en medio de su celda, ellos no estaban maldiciendo, ellos no estaban llorando, ellos no estaban resentidos. No. ¿Qué estaban haciendo? Alabando al Señor. Estaban alabando. Mire, aquí en Filipenses 4, también Filipenses 4:10 nos dice lo siguiente. Préstele atención. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mire, Pablo nos habla del gozo y nos da una lección bien grande. Y esa lección la tenemos que aprender. Así que, cuando usted esté viviendo una situación difícil, puede que usted la esté viviendo hoy en día, puede que usted esté viviendo una situación complicada, difícil, oscura, triste, gócese en el Señor. Recuerde que cuando entramos en la plenitud de la presencia de Dios, tenemos gozo, tenemos plenitud de gozo. Eso es lo que nos dice la palabra. Y el gozarnos es una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar. Es una decisión que tenemos que tener en nosotros. Así que yo les invito a que hoy nos gocemos. A que hoy, independiente de lo que esté pasando, de lo que usted esté viviendo, gócese y alégrese. Gócese y alégrese. Porque de alguna manera el Señor tiene cuidado de nosotros. Padre Santo y Poderoso, en este día nosotros venimos delante de ti para darte gracias. Para darte gracias por tu poder, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus muchas misericordias. Padre, venimos con nuestros corazones agradecidos por todas las cosas grandes, poderosas y especiales que tú mismo estás haciendo y harás. Porque si de algo somos conscientes y conocedores, es que tú tienes conocimiento de todas las cosas, de que todas las cosas están bajo tu control, de que todas las cosas están bajo tu dominio y que a veces nos pasan cosas buenas y vienen cosas buenas y nos alegramos, pero también hay momentos que no son tan buenos. Padre, y por esos momentos también te damos gracias, porque tú tienes un propósito con cada una de estas cosas que a nosotros vivimos. Aunque muchas veces no las entendamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender por qué suceden estas cosas. Pero independiente de todo, Señor, ayúdanos a gozarnos siempre, a gozarnos aún en los momentos de crisis, en los momentos de oscuridad, en los momentos de necesidad, en los momentos de prueba, Señor. Padre, tu palabra nos enseña y nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Tu palabra nos enseña
en Habacuc 3 que tú eres la fortaleza de nuestras vidas y que con todo nos alegramos y nos gozamos, porque tú eres el que da, pero también tú eres el que con sabiduría a veces quita, porque tienes un plan definido para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender estos tiempos, pero sobre todo, ayúdanos a estar siempre gozosos y a entender que en tu presencia hay plenitud de gozo. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, a estar siempre metidos en tu presencia, siempre conectados con tu presencia, siempre conectados con tu espíritu y recibir de tu presencia, Señor, el gozo que viene de lo alto. Padre, hoy tomamos la decisión. Hoy tomamos la decisión y nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos todos los días de la semana, como dice la canción. Porque tú eres el que nos ha salvado, el que nos ha llenado, el que nos ha levantado, el que nos ha ataviado como novia, como dice Isaías. El que nos ha dado una nueva vida, Señor. Por eso nos gozamos. Porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Porque nos has levantado de la antigua vida que teníamos. Y ayúdanos, Señor, a vivir en un gozo permanente. A vivir, Señor, en ese gozo y en esa alegría profunda, producida por tu Espíritu. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, Señor. Y te exalto a ti, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.